El brutal arte de la adquisición de riqueza, un análisis maquiavélico. El maestro Nicolás Maquiavelo, con su mirada implacable sobre la naturaleza humana y el ejercicio del poder, bien podría haber articulado las siguientes verdades sobre la adquisición de riqueza. Para el observador agudo de la realidad, la ruta hacia la opulencia no es un misterio esotérico, sino una fórmula de una simplicidad brutal. Contrario a la creencia popular, no reside en secretos arcanos guardados en volúmenes antiguos ni en el conocimiento exclusivo de los plutócratas en sus torres de marfil. La verdad es una, la riqueza es estructuralmente simple. La resistencia a la realidad, el obstáculo primordial. La razón fundamental por la cual la vasta mayoría de los hombres nunca logran alcanzar la riqueza no es la dificultad inherente del camino, sino su profunda y obstinada resistencia a confrontar la parte brutal de la ecuación. El hombre común desea que la riqueza sea un proceso gentil, suave y equitativo. Aspira a una compensación significativa por un esfuerzo modesto y un alto volumen de quejas, esperando que el mundo, por alguna ley moral implícita, le entregue oro. Maquiavelo habría sonreído ante esta ingenuidad. El flujo del capital y del poder solo se dirige hacia aquellos que poseen la capacidad de percibir la realidad tal como es, despojada de adornos y deseos personales, y no como les gustaría que fuese. Es imperativo, por tanto, desmantelar las ilusiones propagadas por la sociedad. Olvidar las narrativas de las mentiras bonitas. La creencia de que solo trabajando con diligencia, las cosas buenas simplemente sucederán. Los eslóganes motivacionales que prometen el éxito solo por soñar en grande. Estos dogmas, en la visión maquiavélica, cumplen una función social: mantener a la masa dócil, obediente y confinada dentro de los límites de un sistema preestablecido. La riqueza no se concede a los soñadores pasivos, se le otorga a aquellos que están dispuestos a participar en el juego conforme a sus reglas reales, sin sentimentalismos. La previsibilidad como pobreza y la trampa del confort. La primera verdad brutal yace en la previsibilidad del hombre promedio. La mayoría de los individuos permanecen en la pobreza porque sus acciones son fácilmente anticipables. El despertar y el ritual del desplazamiento digital. La marcha hacia el trabajo y la subsiguiente letanía de la queja. El retorno al hogar, el consumo de entretenimiento pasivo y la repetición del ciclo. Esta rutina es una jaula de seguridad y confort. Sin embargo, el confort, en el contexto de la ambición, es un veneno. El confort asesina la ambición y, simultáneamente, convierte al individuo en un sujeto de fácil control. El sistema, la estructura de poder imperante, no desea que la masa sea rica, desea que sea predecible. Los hombres predecibles pueden ser grabados, administrados y, crucialmente, manipulados a través de incentivos y miedos calibrados. Maquiavelo, el estratega del poder, reconocería que la clave de la riqueza y la influencia reside en una visión lúcida y desapasionada del status quo. La esperanza de que el mérito sea reconocido por el superior jerárquico, de que la vida opere bajo un principio de justicia distributiva o de que el dinero fluya simplemente por ser una persona agradable, son todas ilusiones fútiles. Lo que es real es que aquel que posee el sistema se enriquece, mientras que aquel que juega dentro del sistema permanece pobre. Las reglas del juego: poseer, controlar y multiplicar. La simplicidad brutal de hacerse rico radica en la elección del conjunto de reglas que se decide seguir. Las reglas de los pobres: trabajar, ahorrar y rezar, por la suerte. Las reglas de los ricos: poseer, controlar y multiplicar. Considérese el ejemplo de dos individuos con idéntica energía y años. El primero es un obrero de 9 a 5 que ahorra una fracción de su salario, esperando la suficiencia futura.
El segundo invierte la misma energía en la construcción de activos, una empresa, el desarrollo de habilidades de alto valor, como la venta y el liderazgo, y el control de flujos de ingresos. 10 años después, el primero tiene ahorros modestos y un cuerpo fatigado. El segundo posee activos, flujo de caja y, fundamentalmente, libertad. El resultado divergente no es una cuestión de suerte o genio, sino de la adhesión a distintas lógicas operacionales. Uno jugó por las reglas diseñadas para la seguridad y la dependencia, el otro, por las reglas diseñadas para el poder y la autonomía. La psicología del miedo y el control. Detrás de la inacción y la pobreza subyace una profunda aversión al riesgo. El hombre teme al fracaso con una intensidad mayor de lo que desea el éxito. Este miedo es el constructor de las jaulas autoimpuestas en las que la mayoría vive, aferrándose al concepto de estabilidad. Maquiavelo advertiría que la estabilidad es, en sí misma, la mayor de las ilusiones. Los empleos son efímeros, las economías colapsan y la inflación es el devorador silente de los ahorros. El camino percibido como seguro es, de hecho, el más peligroso. Solo los audaces heredan el poder, nunca los pusilánimes. La transformación mental es obligatoria. El individuo debe dejar de preguntar ¿qué es seguro? Y comenzar a preguntar ¿qué me confiere control? Debe sustituir el miedo ¿y si fracaso? Por el imperativo ¿y si nunca lo intento? La persistente falta de riqueza, incluso en aquellos que son conscientes de estas verdades, se debe a una simple confusión, la confusión de la actividad con el progreso. Trabajan con ahínco, sí, pero en la dirección equivocada. Invierten su energía en empleos que limitan el crecimiento. Se entregan a hábitos que anestesian la ambición. Mantienen relaciones que drenan su foco esencial. La línea recta de la riqueza y el dominio del flujo. La riqueza es simple porque sigue una trayectoria lineal y desapasionada. Aprender la mecánica del movimiento del dinero. Posicionarse estratégicamente donde el dinero fluye. Tomar más de lo que se entrega hasta obtener el control absoluto. Proteger y multiplicar el activo adquirido. El desafío no es intelectual, sino de coraje y paciencia para ejecutar consistentemente estos pasos. El dinero debe ser concebido como un río. La mayoría de los hombres se contentan con esperar en la orilla a que unas pocas gotas salpiquen sobre ellos. Los ricos, por el contrario, invierten la energía en construir un canal o un acueducto que desvíe el cauce del río hacia su propio territorio. Es el mismo río, la misma agua, pero un grupo espera y mendiga, mientras que el otro grupo domina el flujo. Finalmente, el entendimiento más profundo de Maquiavelo sobre la psique humana toca aquí su punto culminante. Él sostenía que los hombres son impulsados por dos fuerzas motrices, el miedo y el deseo. El estratega de la riqueza sabe cómo emplear ambas. Infunde en los demás el miedo a la carencia y estimula el deseo por aquello que puede ofrecer o controlar. El dominio de estas fuerzas sociales es el verdadero acto de posesión. El control psicológico, dominio del deseo y la emoción. La comprensión de Maquiavelo sobre las dos grandes palancas del movimiento humano, el miedo y el deseo, se manifiesta de manera quirúrgica en la mecánica moderna de la acumulación de fortuna. No son solo las empresas, sino las marcas y figuras públicas emergentes, los llamados influencers, quienes han codificado este principio para su enriquecimiento. El observador percibe que estas entidades no se dedican a la venta de productos o servicios, su arte fundamental reside en la venta de deseo. Han trascendido el plano de la lógica económica, donde la transacción es un intercambio racional de valor, para operar directamente en el ámbito de la emoción. Su éxito se basa en crear una carencia artificial en el alma del consumidor o del seguidor, haciendo que éste desee fervientemente aquello que el agente controla. Por lo tanto,
La riqueza debe ser conceptualizada no como un acopio inerte de pilas de moneda, sino como el control sobre el deseo humano. El hombre que posee la habilidad de generar una necesidad o un anhelo por algo que él domina o administra, poseerá siempre la llave de la opulencia. De igual modo, la mujer que se posiciona en el mercado, social o político, de una manera que la hace ineludible, que genera una fascinación o una dependencia que los otros no pueden ignorar, ejercerá siempre una forma de poder intrínseca. El precio de la eminencia y la paradoja del confort. El ascenso en la escala de la riqueza trae consigo una carga inevitable que el aspirante debe estar dispuesto a soportar. Una vez que el individuo comienza a separarse del rebaño y a ascender, se convierte inmediatamente en objeto de envidia y escrutinio. Los susurros y la crítica se convierten en el peaje por abandonar el sistema preestablecido. Será catalogado de afortunado, ignorando su esfuerzo y sacrificio, será tildado de codicioso o, peor aún, de maligno, simplemente por desafiar las fronteras de lo permitido a la plebe. El maestro ya había advertido que quien desea el poder debe estar preparado para la aparición de los enemigos. La riqueza no es diferente. Para asegurar y mantener el capital, es necesario esperar la resistencia y armarse contra ella. El dilema central que confronta al individuo es este: ¿está dispuesto a renunciar a la búsqueda del confort para perseguir el control? La ilusión de los pobres radica en su vida bajo esta falsedad. El rico, en contraste, vive en la dura realidad. La realidad es implacable y a menudo despiadada, pero precisamente por su simpleza brutal, es navegable por aquellos con la visión para dominarla. El hombre debe preguntarse: ¿estoy dispuesto a enfrentar y superar el miedo, la duda y, sobre todo, la crítica, para avanzar? Solo el que responde afirmativamente tiene el camino abierto. La maquinaria de la obediencia y el pensamiento menor. Una de las razones más perniciosas por las que el hombre común permanece atrapado, incluso cuando la verdad sobre la riqueza está a plena vista, es su entrenamiento para pensar en pequeño. Desde la infancia, se inculca un guión inmutable: seguir las reglas, no cuestionar, no tomar riesgos, permanecer en la fila, buscar un empleo seguro. Este libreto se repite incesantemente, no porque conduzca al éxito personal o a la autonomía, sino porque garantiza que el individuo sea fácilmente controlable. Y un hombre controlado es un hombre que nunca ascenderá a la élite. El sistema educativo, por ejemplo, no está diseñado para enseñar al individuo la mecánica del capital, la estrategia de la venta, la maestría de la inversión o la construcción de activos propios. En su lugar, enseña la servidumbre obediente. Se recompensa al alumno por la pasividad, la memorización de datos y el conformismo. Esto no es preparación para la riqueza, es preparación para la sumisión económica. Maquiavelo habría reconocido en esto la sabiduría de los gobernantes. Los sistemas se construyen para servir a la cúspide, las élites, los ricos, y no a la base. La élite no desea competencia, desea que el vulgo se conforme con un salario escaso y algunos fines de semana libres. Quieren que sueñen con vacaciones anuales mientras ellos poseen los medios de transporte, la hospitalidad y los recursos consumidos. La gran desmemoria y la ruptura del guión. Cuando se afirma que la adquisición de riqueza es brutalmente simple, se quiere significar que la parte más ardua no es el aprendizaje de la acción correcta, sino la desmemoria de lo que ha sido enseñado. Es la ruptura del guión que ha sido imbuido desde la niñez. Considérese el contraste entre dos arquetipos. El hombre del guión, despierta a la misma hora, viste la misma indumentaria, transita la misma ruta, se sienta en el mismo cubículo y responde los mismos mensajes. Repite este ciclo durante 40 años, para retirarse con una pensión exigua y un cuerpo gastado.
ha intercambiado toda su existencia por migajas. El hombre del cuestionamiento parte del mismo punto de origen, pero se niega a seguir ciegamente el guión. Estudia la función de los negocios, domina la venta y ahorra no por acumulación pasiva, sino para invertir estratégicamente. Construye un activo, aunque sea una pequeña empresa lateral, y reinvierte y escala. En una década, posee la libertad y la autonomía que el primer hombre ni siquiera concibió. La diferencia no reside en la inteligencia inherente o la casualidad, sino en la disposición a liberarse del guión prescrito. Sin embargo, la mayoría fracasa porque la ruptura del guión es intrínsecamente incómoda. El confort es cálido, familiar y percibido como seguro, pero es, de hecho, una trampa mortal. Maquiavelo lo sentenció: el hombre es rápido en olvidar el peligro cuando los tiempos son favorables, pero el peligro jamás olvida al hombre. Para obtener la riqueza, el individuo debe abrazar la incomodidad, tomar riesgos que revuelvan el estómago y superar las noches de duda, las mañanas de miedo y los días de incertidumbre. La libertad aguarda al otro lado de esta brutalidad. La visión transmutada, herramienta, oportunidad y estrategia. Los ricos, lejos de ser genios innatos, simplemente perciben el juego de manera diferente. Su transmutación mental es total. El dinero es visto como una herramienta para construir, adquirir y apalancar, no como una recompensa estática. El riesgo es visto como una oportunidad de crecimiento exponencial y ventaja, no como una amenaza a la estabilidad. La gente es vista estratégicamente, no solo como amigos o colegas, sino como aliados, enemigos o clientes. En contraste, el hombre común revela su mentalidad de servidumbre en sus hábitos de consumo. Al recibir su salario, su primer acto es pagar deudas y comprar entretenimiento. Solo después, si acaso, guarda un poco. Este patrón asegura que su flujo de caja esté permanentemente dedicado a sostener el sistema de otros, garantizando que permanezca en la base de la pirámide. La inversión invertida, la lógica del capitalista. La diferencia más evidente entre el hombre común y el capitalista reside en el manejo de sus ingresos, una distinción que define su destino financiero. El hombre promedio, al recibir su remuneración, permite que su dinero se disipe en pasivos y consumo antes de que tenga la más mínima oportunidad de engendrar crecimiento. Sus primeros actos son el pago de cuentas y la adquisición de entretenimiento, reservando el ahorro para el final, si es que queda algo. El rico, por el contrario, invierte el orden. Invierte primero. Coloca el capital inmediatamente en aquellos vehículos que generan más dinero. Negocios, activos productivos, desarrollo de habilidades de alto valor o en el apalancamiento de personal. Solo con el remanente, con las sobras de su ingreso ya productivo, atiende las cuentas y los placeres. Esta sutil alteración en el orden de las prioridades genera, con el tiempo, una brecha abismal. Considérese a dos hombres que perciben un ingreso idéntico de 3.000 pesos. El amigo gasta 2.500 pesos en alquiler, facturas, comida y ocio, y ahorra 500 pesos en una cuenta bancaria. Al cabo de un año, posee 6.000 pesos, un capital que la inflación erosiona sistemáticamente, debilitando su poder adquisitivo. El amigo B, sin embargo, vive de manera más austera, gastando 2.000 pesos e invirtiendo los 1.000 pesos restantes en el desarrollo de una nueva habilidad o en la construcción de un pequeño negocio. Al cabo de un año, quizás su capital líquido no sea tan alto, pero su nueva habilidad le permite generar un flujo de ingresos que puede ascender a 5.000 pesos. 10.000 pesos o incluso 20.000 pesos mensuales adicionales. 10 años después,
el amigo A es un hombre estancado, pero cómodo, el amigo B es libre, rico y poderoso. La simplicidad brutal reside en esto: el destino del hombre, la libertad o el confinamiento, se decide hoy por la forma en que distribuye su dinero y su tiempo. La psicología profunda, seguridad vs responsabilidad. La psicología más profunda revela una verdad incómoda: la mayoría de los hombres, en el fondo, no desean la libertad. La proclaman y la exigen verbalmente, pero la libertad exige ineludiblemente la responsabilidad total. La masa busca la seguridad, no la libertad. Desea que otra entidad, el jefe, el gobierno, el sistema, asuma el cuidado y la dirección de su vida. El individuo que verdaderamente aspira a la riqueza debe, por el contrario, asumir la responsabilidad plena por su existencia, sin excusas, sin esperas pasivas, sin culpas externas, solo acción directa. Es aquí donde la sabiduría de Maquiavelo se manifiesta con mayor lucidez. Él escribió que los hombres son volubles, cobardes y codiciosos, seguirán al fuerte, pero pisotearán al débil. Por lo tanto, si se busca la riqueza, se debe proyectar fuerza. Se debe aparecer ante el mundo como alguien que controla su propio universo, no como alguien que suplica por las obras. La confianza atrae la riqueza, la desesperación la repele. Tácticas de batalla, la habilidad, el apalancamiento y la multiplicación. Si el aspirante a la riqueza parte desde la nada, su primer movimiento no es financiero, sino estratégico: la adquisición de una habilidad de alto valor. Se debe desarrollar una capacidad que cree valor de mercado, ya sea la venta, la escritura persuasiva, la programación, el diseño, la oratoria o la negociación. Estas son las armas del juego de la riqueza. Sin ellas, el individuo está desarmado; con ellas, es imparable. Una vez que se posee una habilidad, se debe buscar el apalancamiento, leverage. Apalancamiento significa obtener un rendimiento desproporcionadamente mayor al esfuerzo invertido. Un empleo, bajo apalancamiento, el individuo intercambia una hora de tiempo por una cantidad fija de salario. El impacto no se multiplica. Un negocio, alto apalancamiento, un producto digital, un video, una idea bien ejecutada puede alcanzar a miles o incluso millones de personas. El impacto se multiplica exponencialmente. Por esta razón, los ricos siempre buscan el apalancamiento. No buscan trabajar más duro, sino trabajar inteligentemente con un impacto que se multiplique. Mientras el hombre promedio se pregunta: ¿cómo puedo ganar más por hora?, el rico se pregunta: ¿cómo puedo crear algo que me pague indefinidamente? Una mentalidad lo atrapa en el tiempo, la otra le compra la libertad. La necesidad del coraje y el círculo del poder. Sin embargo, el apalancamiento exige un ingrediente brutal: el coraje. Para construir un negocio, para invertir con audacia, para escalar las operaciones, se debe enfrentar inevitablemente el fracaso. Se debe arriesgar a parecer necio, a perder capital y a equivocarse. La mayoría de los hombres no puede tolerar la angustia que esto genera, por lo que se mantienen seguros, pero pobres. Los pocos que soportan este dolor se vuelven libres. El enriquecimiento es simple porque es, esencialmente, un cambio de juego. Un juego donde las habilidades importan más que los títulos académicos. Un juego donde el control importa más que el confort. Un juego donde el coraje importa más que el miedo. Las reglas no están ocultas, están a plena vista, pero pocos se atreven a jugar. El interrogante final para el hombre es la elección. ¿Continuará viviendo el guión, trabajar, pagar, quejarse, repetir, o se liberará para unirse al pequeño círculo de aquellos que poseen, controlan y multiplican? Este es el círculo que Maquiavelo aprobaría: aquellos que aceptan la realidad sin edulcorantes,
abrazan el riesgo y reclaman el poder. La riqueza no es para todos, ni lo ha sido nunca. Pero para aquellos dispuestos a encarar su verdad brutal, está más cerca de lo que imaginan. La riqueza como guerra, tácticas de campo de batalla. El individuo debe entender que el dinero es, en esencia, guerra. No una guerra de armas, sino una guerra de ideas, influencia y atención. Y como en toda contienda, los que dudan, los que temen y los que se aferran a la seguridad son, inevitablemente, aplastados. Maquiavelo afirmó que la fortuna favorece a los audaces, pero solo cuando estos están preparados. En el juego del capital, la preparación no es todo. Entrar a ciegas en el campo de la riqueza es ser devorado. Entrar con conocimiento táctico y la voluntad de luchar es vencer. Las tácticas de batalla que separan a los ricos son las siguientes. La guerra de la atención. El dinero fluye hacia aquello que captura y retiene la atención. El rico entiende que la atención es la moneda de cambio más valiosa. La estrategia de la contingencia. El rico siempre tiene un plan de respaldo. Evita el punto de no retorno sin tener múltiples salidas. Sabe que, en la guerra, el flanco desprotegido es el punto de ataque. El movimiento del sacrificio, apalancamiento humano. El rico aprende a delegar y a usar el tiempo de otros. No realiza tareas que un subordinado pueda hacer. El tiempo propio se reserva para el pensamiento estratégico y la toma de decisiones de alto impacto. Estas son las primeras maniobras. El conocimiento de estas tácticas es la única forma de pasar de ser un peón en el tablero a ser un jugador que mueve las piezas. Táctica 1. La posesión frente a la servidumbre temporal. La primera táctica fundamental que separa al hombre pobre del capitalista es la elección entre trabajar solo para algo o poseer algo. El individuo descapitalizado intercambia su tiempo por dinero, lo cual impone un límite infranqueable. Incluso si trabajara 16 horas diarias, el número de horas en un año es finito. La propiedad, posesión, por otro lado, es virtualmente infinita en su potencial de multiplicación. Cuando el hombre posee un negocio, un producto, un derecho de propiedad intelectual o una porción de capital social, equity, ya no está limitado por las horas de su propia existencia, sino por la escala de su activo. El caso de un hombre como Jeff Bezos lo ilustra sin adornos. Su riqueza no se forjó a través de una jornada laboral tradicional, sino porque era el propietario de Amazon. Millones de personas trabajaban para él y miles de millones de clientes le compraban. Su posesión multiplicó su fortuna a una escala que el trabajo individual jamás podría alcanzar. El aspirante no necesita construir un imperio de esa magnitud, pero necesita imperativamente poseer algo, un negocio, una marca, un producto digital o un activo generador de ingresos. Táctica 2. El control del deseo y la ingeniería emocional. La segunda táctica es el uso estratégico del deseo ajeno en su contra. La vasta mayoría de los hombres toma decisiones basadas en la emoción, no en la lógica. Desean sentirse poderosos, atractivos, respetados y admirados. El rico comprende esta vulnerabilidad y la explota con maestría. El rico no vende productos, vende sueños. No vende artículos, vende estatus. Obsérvese el mercado de bienes de lujo. Una prenda que cuesta 5 pesos y otra que cuesta 500 pesos pueden provenir de la misma fábrica, pero el consumidor paga la diferencia abismal porque la prenda de 500 pesos le confiere un sentimiento de importancia. Esto es el deseo. Y quien controla el deseo, controla el flujo de la riqueza. Maquiavelo lo sentenció: los hombres son movidos por dos fuerzas, el miedo y el deseo. Para enriquecerse, se debe dominar ambas. Hay que generar el temor a la pérdida y el deseo por aquello que solo uno puede proveer. Así es como se invierte el juego del poder económico.
Táctica 3. Construir sistemas, no tareas. La tercera táctica es la construcción de sistemas, en lugar de meros empleos o tareas. Un empleo produce dinero una sola vez, un sistema produce dinero de forma continua. Un sistema puede ser un negocio en línea automatizado, un proceso comercial replicable, un canal de contenido que genera ingresos pasivos, royalties, o un bien inmueble. Una vez construido, opera con un esfuerzo mínimo, asegurando un flujo de capital constante. El pobre solo piensa en tareas a completar. El rico piensa en sistemas a construir una sola vez para cosechar ganancias a perpetuidad. Compárese el creador de contenido que sube un video que genera ingresos durante años, un sistema, con el trabajador que debe registrar su entrada diaria para obtener la misma remuneración. La diferencia es, nuevamente, brutalmente simple. Táctica 4. El soldado capital y la multiplicación estratégica. Ganar dinero es un paso, conservarlo es otro, multiplicarlo es la prueba final. El pobre gasta lo que gana. La clase media ahorra lo que gana. El rico invierte lo que gana. Cada unidad de capital, cada dólar, cada euro, es visto como un soldado. El pobre envía a sus soldados al centro comercial para ser consumidos. El rico envía a sus soldados a campos de batalla de inversión, bienes raíces, acciones, negocios, propiedad intelectual, donde tienen la orden de volver con más soldados. El rico se vuelve más rico porque no permite que su dinero permanezca inactivo, lo obliga a trabajar más duro de lo que él mismo trabaja. El propósito de todos sus activos es la multiplicación incesante. Táctica 5. La apariencia como poder y la ingeniería de la percepción. Maquiavelo escribió que las apariencias son más importantes que la realidad. En el ámbito de la riqueza, la percepción es poder. Si el individuo es percibido como exitoso, es tratado de manera diferente. Las oportunidades se abren y las puertas se destraban. Obsérvese a las figuras de influencia que exhiben signos externos de riqueza, autos, relojes, viajes. Muchos de estos activos no son poseídos realmente, pero la apariencia de riqueza atrae la riqueza real. El público sigue, compra e invierte. El maestro tenía razón, los hombres juzgan por sus ojos, no por su mente. El que aspira a la riqueza debe dominar el arte de la apariencia creíble. La defensa de la fortaleza, la mentalidad de la preservación. La mayoría de los hombres fracasa en la riqueza, no en la adquisición de estas tácticas, sino en la ejecución por miedo al riesgo. Para aquellos que superan la inacción, surge el siguiente desafío, la preservación. Ganar dinero es difícil, conservarlo es más difícil aún. La riqueza transforma al individuo y, crucialmente, transforma como los demás lo perciben. Atrae la envidia, los parásitos y los depredadores. Si el individuo no está preparado para esta dinámica, lo perderá todo. Maquiavelo advirtió a los gobernantes que deben aprender a no ser buenos, a ser implacables cuando sea necesario, para protegerse de la traición. La misma verdad se aplica al dinero. La riqueza atrae falsos amigos, familiares que buscan favores y socios codiciosos. El ingenuo será drenado. Por ello, el rico es cauteloso. Custodia su fortuna como una fortaleza mediante el uso de contratos blindados, abogados, contadores y estructuras legales complejas. No exhibe debilidad, porque la debilidad invita al ataque. La riqueza no es para todos, es para aquellos que aceptan el riesgo, abrazan el control, rompen el guión social y están dispuestos a defender lo que han conquistado con la astucia de un estratega. La defensa de la fortuna, disciplina contra la tentación. Para el aspirante que ha adoptado el pensamiento del gobernante, la disciplina se convierte en la defensa más crucial de su recién adquirida fortuna. La riqueza,
apenas probada, someterá la voluntad del hombre a una prueba implacable. En el primer atisbo de capital, la tentación de malgastarlo será intensa. Autos ostentosos, celebraciones efímeras, juguetes costosos. Este es el mecanismo por el cual los nuevos ricos regresan a la pobreza con una celeridad asombrosa. Confunden el dinero con el estatus social inmediato, en lugar de utilizarlo estratégicamente para construir poder. Los verdaderos ricos no gastan para obtener la aprobación ajena, gastan con una intención estratégica. Compran activos, no pasivos. Compran libertad, no aprobación. Esta distinción es la línea de defensa final contra el colapso financiero. El propósito final, la conquista de la libertad. ¿Cuál es, entonces, el objetivo último de someterse a la brutalidad del riesgo, el dolor de la disciplina y la lucha contra la envidia y la traición? La respuesta es única y simple: la libertad. La riqueza verdadera no reside en las cadenas de oro ni en las mansiones. Estos son meros efectos colaterales, símbolos vacíos y no están respaldados por la autonomía. La verdadera riqueza significa que nadie controla el tiempo del individuo. No hay jefe, no hay despertador ajeno, no hay súplicas por días de descanso. Significa vivir bajo las propias reglas, ir donde se desee, ejecutar lo que se decida y no rendir cuentas a nadie. Esto es poder. La sabiduría de Maquiavelo perdura porque la dinámica del poder y la riqueza es un único juego. El camino hacia ella es brutalmente simple. Ver el mundo tal como es. Rechazar el guión social. Desarrollar habilidades de alto valor. Asumir riesgos calculados. Poseer activos y protegerlos. Multiplicar el capital. Proyectar fuerza. Inquebrantable. Nunca regresar al confort de la servidumbre. La mayoría de los hombres escucharán estas verdades y permanecerán inalterados. Solo unos pocos escucharán y transformarán sus vidas para siempre. La cuestión central que el aspirante debe responder es: ¿quién es usted? El último acto, la imperativa de la acción. Hemos desmantelado las ilusiones, expuesto el guión y desglosado las tácticas. Sin embargo, el conocimiento por sí solo es insuficiente. El hombre puede leer 1000 volúmenes y llenar su mente de sabiduría, pero si nunca actúa, se endurecerá en la inmovilidad. Esta es la verdad final y más brutal sobre el enriquecimiento: exige acción. No hablar, no soñar, no planificar eternamente. Solo acción. Maquiavelo entendió esto sobre el poder. Escribió que la fortuna es como un río torrencial, puede inundar y destruir a aquellos que se quedan quietos, pero puede ser aprovechada por aquellos que se preparan y actúan. La riqueza opera de la misma forma. Las oportunidades fluyen y refluyen como inundaciones. Si el hombre espera pasivamente, se ahoga; si actúa, construye presas, canales y estructuras que dirigen el río hacia sus propias manos. ¿Cómo se ve la acción en la práctica? Paso 1. Dominar una habilidad única. La acción comienza por la elección y el dominio de una habilidad que genere valor. No se debe dispersar el foco en 10 cosas. El individuo debe elegir una habilidad fundamental: ventas, persuasión, programación, marketing, negociación, y comprometerse con ella. Un arma sin afilar es inútil. El dominio diario genera confianza, y la confianza atrae el capital. Paso 2. Pensar como dueño, no como obrero. El hombre que busca la riqueza debe dejar de pensar como un trabajador. Los obreros preguntan: ¿cuánto ganaré por hora? Los dueños preguntan: ¿cuánto puedo crear que me pague para siempre? Este cambio de mentalidad es la puerta de entrada a la opulencia. Paso 3. Construir apalancamiento sistémico. Nadie se enriquece solo. Se necesita apalancamiento, herramientas, sistemas,
personas, plataformas. Si el individuo escribe, debe usar Internet para llegar a millones. Si vende, debe montar un equipo que multiplique su esfuerzo. Si invierte, debe dejar que su dinero se acumule mientras duerme. La riqueza no es cuestión de trabajar más duro, sino de construir estructuras que funcionen sin la presencia constante del constructor. Paso 4. Abrazar la brutalidad del esfuerzo. Esta es la parte que la mayoría evita. El camino hacia la riqueza dolerá. Exigirá un estiramiento constante de las capacidades y la tolerancia al riesgo. La incomodidad y la incertidumbre son los impuestos que se pagan por la libertad. El hombre que se somete voluntariamente a esta brutalidad se separa de la masa y entra en el círculo de los pocos que controlan la realidad. El camino está trazado. La elección es el último acto de poder. El alto precio de la libertad, la resistencia del mundo. La brutalidad del proceso de enriquecimiento no se detiene en la asunción de riesgos financieros, se extiende a la esfera social y psicológica del individuo. El ascenso probará la paciencia, el coraje y la disciplina del aspirante. La decisión de liberarse de las ataduras del sistema inevitablemente genera una resistencia externa. El escarnio público, la gente se burlará y menospreciará el esfuerzo. El aislamiento social, los amigos pueden abandonarlo, y la familia puede no comprender la transmutación. La resistencia del sistema, el mundo se opondrá al individuo porque éste está rompiendo sus cadenas y amenazando la comodidad colectiva de la inacción. Este es el precio, brutal e ineludible, que se paga por la libertad. Táctica 5. Final: proteger la fortaleza contra los depredadores. El momento en que se comienza a consolidar la riqueza, la protección de ese capital se convierte en la máxima prioridad. Maquiavelo alertaba a los príncipes sobre las conspiraciones y la envidia, y estas mismas fuerzas, encarnadas en parásitos y falsos aliados, atacan al rico en la era moderna. La táctica final es proteger la fortaleza. Blindaje legal, utilizar contratos rigurosos, límites claros y estructuras legales complejas. Corte de parásitos. Se debe cortar sin piedad a los individuos que solo buscan mendigar o drenar recursos. Expectativa de traición. El individuo debe esperar y estar preparado para la traición, ya que la riqueza atrae la codicia incluso entre los más cercanos. Se debe construir un muro infranqueable alrededor del capital para asegurar que éste sirva al individuo y a su legado, y no sea devorado por los enemigos externos o internos. La psicología del endgame, riqueza vs estatus. Si el aspirante no posee la mentalidad correcta para la fase final del juego, la riqueza se le escapará de las manos. La historia está llena de ejemplos del nuevo rico que, al tener más dinero que nunca, lo confunde con el estatus. En lugar de inversión, gasta en pasivos. En lugar de construir sistemas, adquiere juguetes. Intenta parecer rico en lugar de permanecer rico. Cuando el capital se desvanece, regresa a la nada porque nunca comprendió la brutal simplicidad. La riqueza no es dinero, la riqueza es control. Si el individuo controla su tiempo, sus decisiones y su futuro, es rico. Si depende de un salario, por grande que sea, sigue siendo pobre. Maquiavelo aconsejó a los gobernantes pensar no solo en el presente, sino en el mañana y en las generaciones futuras. Este es el verdadero propósito de la riqueza, construir algo que perdure. Capital que alimente a los hijos, activos que sobrevivan al fundador y un nombre que mantenga su peso mucho después de que su portador haya partido. Esto es el legado. El llamado final a la acción, el dominio de la fortuna. La mayoría de los hombres que escuchan estas verdades regresarán al confort, continuarán revisando sus dispositivos, quejándose y repitiendo el ciclo. Por eso la riqueza es una rareza, no por ser compleja,
sino porque la mayoría carece del estómago para la brutalidad de la disciplina y la acción. La pregunta que define el destino es, ¿de qué lado se manifestará el individuo? ¿Será parte de la masa predecible que vive cómodamente hasta que el sistema la devora, o de los pocos que enfrentan la realidad, arriesgan, luchan, construyen y vencen? El compromiso con esta vía otorga una visión de la libertad. Despertar sabiendo que la necesidad de trabajar ha desaparecido. Adquirir lo que se desea, no por imprudencia, sino por capacidad. Viajar y actuar bajo la única dictadura del propio tiempo. Construir un soporte que trascienda la vida misma, asegurando el futuro de los descendientes. El camino hacia esta riqueza es, y siempre ha sido, brutalmente simple. Aprender, construir, poseer, proteger, multiplicar y repetir. Maquiavelo tenía razón, los hombres son ciegos, emocionales y fáciles de controlar. Pero aquel que se eleva por encima de esta condición, que aprende a dominarse a sí mismo y a sus miedos, que abraza el riesgo con cálculo, no solo controla el dinero, sino su propio destino. El manifiesto de la acción. No se debe esperar. No se debe postergar. No se debe prometer que se empezará mañana. Se debe empezar ahora. El individuo debe elegir una habilidad, estudiar el flujo del capital, arriesgar y construir. Todo imperio comenzó con un solo ladrillo. Toda fortuna comenzó con un solo paso. El mundo no recompensa al soñador, recompensa al hacedor. La sentencia final, grabada en la mente, enriquecerse no es complicado. Es brutalmente simple. La cuestión es, ¿está dispuesto a enfrentar la parte brutal?